la generalización. Y en esa lógica, si nosotros decidimos estar dentro de este proceso metodológico cuantitativo, la característica viene a ser que es secuencial, es probatorio y básicamente tiene procesos y viene el carácter sistemático. Existen procesos, fases y etapas que se tienen que cumplir. No se puede saltar ninguna etapa. No se puede omitir las hipótesis muchas veces porque es parte del proceso, ¿no? Y dependiendo, por supuesto, del nivel y hasta qué profundidad vamos a llegar en la investigación. Generalmente hablamos de una investigación básica, una investigación de intervención o experimentación, pero el tema es que hay una y el proceso científico y evidentemente se va a ir logrando también desde esa, ¿no? Parte de una idea que va acotándose, es decir, cada vez se va profundizando más sobre eso, se va dando más resolución a ese problema hasta que de repente en algún momento esté ahí la solución. Aunque muchos investigadores dicen que ningún tema, y creo yo, y estoy muy de acuerdo en eso, que ningún tema ha sido y ningún problema ha sido resuelto al 100%. Sí, de forma para el grupo y en todos los espacios, pero jamás se puede dejar de seguir investigando ese tema, ese problema, porque pueden existir nuevas estrategias, nuevos métodos, nuevas características incluso de la población que pueden hacer que los resultados cambien. Y en esa lógica es que las ideas se van acotándose más. En un proceso cuantitativo, una vez delimitada, que es lo que ustedes hacen al inicio, se derivan los objetivos, las preguntas de investigación y el marco teórico. Ese es el proceso, esa es la fase, esa es la etapa que se tiene que ir cumpliendo paso a paso. Y de las preguntas, ya decíamos en algún momento, van a establecerse las hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una respuesta tentativa al problema. Por tanto, es una respuesta afirmativa, por supuesto, a la pregunta de investigación. ¿Cierto? Entonces respondemos. La hipótesis es una respuesta. Si yo digo cuáles son los factores que inciden en la deserción escolar, en la hipótesis dirá, los factores que inciden en la deserción escolar son, ¿de dónde va a salir toda esta hipótesis? De la deducción de todo el proceso teórico, del desarrollo y de la revisión teórica que inicialmente he realizado. Y eso me va a ayudar para que yo tenga una idea muy clara de qué probabilidades en un porcentaje puede tener que mi hipótesis sea verdadera, sea de investigación, sea probatoria, o en todo caso sea nula. ¿Quién me va a apoyar? Mi marco teórico. Y ahí ustedes revisan teorías de esto, dice tal autor, esto dice, entonces lo más seguro es que resulte esto. Y eso es la hipótesis. Nace de todo eso. Por eso es que muchas veces se sugiere que la hipótesis se construya o se reafirme después del marco teórico, porque esa es la base sólida que les va a permitir a ustedes, evidentemente, establecer una afirmación. No de la nada, no de la subjetividad, no de la intuición, sino de toda la base teórica que cada uno de ustedes tiene para poder decir que esto es a causa de esto, o estos factores inciden en esto, o esta variable X se relaciona con esa variable Y, si es un estudio correlacional, por ejemplo, dependiendo mucho, ¿sí? Tengo mi hipótesis y en proceso, ¿qué hago? Determino mis variables. Trazamos un plan y hacemos todo el proceso del diseño de la investigación para medir mis variables, obtener datos estadísticos en todo ese proceso cuantitativo. ¿Ya? Así que ya vayamos definiendo Un saludo ahí si donde va te a ser encuentras. Te invito a que totalmente puedas suscribirte a este cuantitativo canal. o Es gratis totalmente para que pueda llegarte la cualitativo o va a ser notificación mixto. cuando Y subamos lo mixto un muchas nuevo video. veces en Ya la quedan recolección de pocos datos días para que es donde empiecen los hace partidos de las mayor impacto, eliminatorias. Estamos hablando ¿sí? de la fecha 11. Partidos En que un en su proceso mayoría son cualitativo, ¿cuál es lo difíciles, algunos diferente? que otros son Porque y decisivos. cuando presentaban ustedes su Gol. perfil, evidentemente casi Y que como que el Paraguay sea 50 y esa tercera selección 50% que le era dé una cuantitativo y derrota a la cualitativo. campeona del Entonces no mundo, podemos pues dejar de sería un lado este golpe sobre la proceso, mesa brutal. A ¿sí? partir de ahí Que se por las destaparía características igual la tiene única opción fases. de que no se La escape es que idea Bolivia de le gane de local. investigación, que igual que en el Ah, un proceso cuantitativo, igual nace de ahí, se hace un planteamiento de problemas, se hace inicio de campo
una concepción del diseño de estudio, que aquí ya es diferente, no hablamos de diseños experimentales, no experimentales, no hablamos de probatorio, se hace una definición muestral inicial del caso. Muchas veces se habla de estudios de caso en términos cualitativos porque son casos particulares, específicos, con grupos que ya están ahí. Son un grupo de 15 jóvenes. Son casos muy pequeños, concretos, específicos, ¿no? Y por sus características muchas veces ideológicas, culturales incluso, puede llegar a tener una característica diferenciada, porque dentro de este proceso no aplica la generalización, no puedo replicarla, porque un grupo y con otro grupo es totalmente diferente. Piensan, sienten, desarrollan el proceso totalmente diferente, ¿no? Recolección de datos, análisis de datos, interpretación de resultados y la elaboración de resultados. Y en este caso, el marco teórico, que representa la base fundamental en lo cuantitativo, en lo cualitativo es solo un referente para entender todavía con más profundidad el problema, la situación, las teorías, pero no es determinante muchas veces para poder resolver o transformar o probar hipótesis. No, la lógica es tener mayor profundidad como referencia del marco interpretativo, que evidentemente es la parte de proceso de investigación que llega a aplicarse. Y ahí viene a ser una característica y una diferencia muy sustancial que puedan considerar, ¿sí? Y por eso es que cuando hablamos de investigaciones mixtas, y para los que han planteado mixto, siempre llegan a tener más peso lo cuantitativo. Entonces es mejor hablar de cuanticualitativo. En lo cuantitativo hago todo este proceso, incluso puedo añadir hipótesis, pero ya cuando hago recolección de datos, le añado entrevistas, añado elementos de lo cualitativo. Y por esa característica es cuanticualitativo y tiene carácter mixto, pero con mayor peso, si se quiere, de lo cuantitativo. Entonces puede suceder ese detalle, ¿no? No sé cómo estaríamos manejando, pero necesito que ya definamos y veamos el camino que va a seguir. Y eso como parte del proceso práctico, evidentemente, pero si mejor si ya esto ya es una idea de que puedan más adelante convertirlo en un primer borrador de tesis para próxima presentación a tribunal. Sería magnífico. Pero ya depende mucho de sus tiempos, de desarrollar todo este proceso que estamos realizando. ¿Sí? Entonces vemos que es totalmente diferente. Ahora alguien dirá, ¿cuál es mejor? ¿El proceso cuantitativo o el proceso cualitativo? Ambos tienen sus bondades, ambos tienen sus propias características y sus esencialidades. Y si queremos recuperar de repente cada característica particular, la podemos combinar. De ahí viene el enfoque metodológico mixto o emergente, como dice Sampieri, ¿no? Entonces, en esa lógica, lo cualitativo, ojo, tome muy en cuenta, prácticamente se va a basar en espacios muy concretos, específicos. Incluso se va a poder ingresar en ese espacio con ellos. Los datos más importantes son lo que dicen, lo que nos manifiestan, los hechos, las situaciones que relatan, no tanto así la estadística, ¿no? Entonces, no queremos todo fríamente calculado con datos. Si antes se sacaba 5, ahora se sacó 10, no nos interesa esos datos. No nos interesa hacer una comparación. Nos interesa comprender cómo es la situación de estos sujetos en términos de interpretar e entender su realidad. Por eso es que su proceso es más inductivo. Y lo inductivo es de lo particular a lo general, o de lo conocido, que es la realidad de las personas, para ir a lo desconocido que está en la teoría, que no es tanto su importancia dentro de este proceso, sino conocer la realidad, comprender esta realidad y entenderla en toda su lógica. ¿Sí? Por eso es que es recurrente, en cada momento, en cada tiempo, y es un proceso de investigación constante.
porque las realidades y las situaciones cambian. Y en todo caso, no son replicables, no se generalizan los datos, porque solo sirve para ese espacio, para esos jóvenes, para esos niños, para esos adultos, qué sé yo, con los que van a ir trabajando, ¿no? Analiza múltiples realidades, sí, no tiene una secuencia lineal, puede cambiar en cualquier momento, y dentro de sus características más importantes, es decir, sus ventajas, sus bondades, es la profundidad de los significados, de los conceptos, de la riqueza de la experiencia. Mientras en lo cuantitativo es tener datos, dice A, B, C, cuánto dice A, cuánto dice B, o si responde o no responde. O sea, está totalmente limitado, si se quiere, y ahí viene la desventaja de repente. Pero aquí ya es entender con más profundidad desde lo que se conoce, desde la experiencia y teorizar. Entonces ya lo teorizamos, lo volvemos teoría y su carácter va a ir cambiando, ¿no? Amplitud, riqueza interpretativa y evidentemente el contexto va a jugar un rol importante para poder trabajar con cada uno de estos sectores y espacios en los que evidentemente nosotros nos encontramos y hemos decidido en el proceso de investigación. Y en esa lógica, un estudio a partir de un enfoque cualitativo puede o no puede desarrollar preguntas, puede o no puede realizar incluso hipótesis. Y es mejor no hacerlo. Por eso es que se habla de qué? De análisis de categorías, ¿no? ¿Qué vamos a analizar? ¿Qué categorías van a estar? Estas categorías que yo hago me tienen que servir para construir mi instrumento. Mis preguntas nacen de estas categorías o mis preguntas nacen de las variables en el enfoque cuantitativo. De más mis variables, indicadores. ¿Recuerdan cuando hacemos la operación de variables en su perfil? Eso es esencial para poder construir sus instrumentos. Sea preguntas para entrevistas, cuestionarios, grupos focales, en fin, dependiendo de lo que vayan a utilizar, ¿no? Muchas veces todo lo que se hace en un proceso cualitativo no sirven, muchas veces está inicialmente desde el planteamiento del problema hasta la pregunta de investigación, es más una inducción del investigador como referencia, pero no es esencial, donde ya juega la esencialidad y la importancia en la parte interpretativa, en la parte del proceso de entender y comprender el proceso, que evidentemente varía en un momento, en un tiempo y en un espacio, con todos y cada uno de los que van a ser parte de todo ese proceso de investigación, ¿sí? Entonces, miren, esas son las diferencias totalmente marcadas según el camino del proceso metodológico que vayamos a seguir. Y en esa lógica, vamos a ir un poquito todavía profundizando estas diferencias entre lo que viene a ser el enfoque cuantitativo y cualitativo. Cuando hablamos de ciertos elementos, por ejemplo, marcos generales de referencia, es decir, cuando hablamos de marco general de referencia nos referimos al paradigma. ¿Y en paradigma qué? Según Kuhn, el padre del paradigma. Son constructos altamente establecidos que van a definir y van a determinar la línea de la investigación. Que de repente ustedes han desarrollado esto y tienen que recordar, porque al recordar ustedes van a establecer evidentemente el camino que va a cursar todo este proceso de la investigación, ¿ya? Entonces, en un enfoque cuantitativo, en muchos de los casos, tiene un carácter positivista, neopositivista y pospositivismo. Mientras en lo cualitativo juega el rol fenomenológico, que es más interpretativo, el constructivismo, el naturalismo, ¿no? Entonces, van a ser los marcos de referencia básicos para poder desarrollar todo el proceso de investigación, ¿no? El punto de partida, un enfoque cuantitativo, es que hay una realidad que conocer, que descubrir, que medir. Mientras en un proceso cualitativo tenemos que descubrir y construir, pero también interpretar. Interpretar la realidad, el pensamiento de quienes son parte de la investigación.
Para algunos investigadores dicen, ¿no? Un enfoque cuantitativo es más objetivo y considera a los sujetos como objetos de investigación. Y en un enfoque cualitativo los considera como sujetos de la investigación, porque están en contacto directo con la persona, conversan con la persona, intentan entender a través de historias de vida sus realidades, sus necesidades y las situaciones, ¿no? Que a diferencia de un enfoque cuantitativo no se lleva. Son objetos porque son, qué sé yo, tu muestra te dice que tienes que hacer un levantamiento de datos a 200 estudiantes y vas y les repartes a los 200 estudiantes, les das un tiempo establecido para que respondan y listo. Han sido objeto de investigación. Suena feo, pero así es como la van catalogando. Y viene a ser una característica del frente o un carácter del proceso de la investigación como tal, ¿no? ¿Qué realidad se estudia? Objetiva, única, en lo cuantitativo y en lo cualitativo no solo hay una realidad, hay multiplicidad de realidades, porque cada individuo es un mundo diferente, por tanto es una realidad diferente. No podemos generalizar, no podemos pensar que persona X, persona Y, persona Z sean las mismas personas. No. Por eso es que el entendimiento y el comprender y sus métodos van a estar ligados justamente a todo este proceso. Y eso hay que entenderlo. Y eso evidentemente hay que reconocerlo también. ¿Sí? Dentro de este proceso, la naturaleza de la realidad, aquí en un enfoque cuantitativo, la realidad no cambia. La observación y la medición que yo voy a realizar está hecha y está totalmente calculado. Si X influye a Y, es por esto y listo. No hay otro camino más. O sea, totalmente cerrado, pero comprobado a partir de la estadística. Mientras que en un enfoque cualitativo, la realidad sí cambia. Puede que exista un factor más, entonces puede cambiar. No es única, ¿no? Entonces la realidad no es estática, es cambiante, ¿sí? Entonces no digo que ninguno sea malo, ninguno sea bueno, pero esos son los caminos que existen para poder realizar un proceso de investigación. Entonces la objetividad es objetivo y aquí muchas veces se admite la subjetividad. Una subjetividad, ojo, que no tiene que estar muchas veces combinar con las emociones y los sentimientos de cada uno. No. Aquí el investigador siempre tiene que ser investigador. No puede inmiscuirse en elementos personales de repente con el grupo específico con el que se va a trabajar. No. Hay que tener muchísimo cuidado cómo abordar a este espacio. ¿Sí? Metas de investigación. En un enfoque cuantitativo buscamos describir, explicar, comprobar, predecir. Por eso es que cuando hacemos nuestros objetivos siempre decimos describir, explicar, comprobar, comparar. Van a ser nuestras líneas para poder estructurar nuestros objetivos. Y en un enfoque cualitativo, describir sí puedo hacer, pero no solamente me quedo ahí. Voy a comprender, voy a interpretar todas las experiencias de los participantes, los fenómenos, las riquezas de las realidades que evidentemente existen y que evidentemente están ahí. Miren, ¿se dan cuenta? Sus características totalmente diferentes. Así que decidan. Y si van a decir, no, quiero hacer puramente cualitativo, a su objetivo tiene que ser comprender o interpretar el general, ¿no? Y lo mismo en este camino. Ahora, si voy a hacer mixto, y ahí viene a ser el tema de introducir en los objetivos específicos en particular de este proceso. Pero no se jueguen tanto mucho con esto. ¿Por qué? Porque ya les decía que en un mixto siempre llega a primar cuanti cualitativo o cuali cuantitativo. Y según eso, ríjanse. Si prima lo cuantitativo, váyanse más a lo cuantitativo. Escribir, explicar, comprobar. Pero si juega al revés, primero lo cuantitativo y luego lo cualitativo, mejor busco comprender e interpretar. Y cuando utilice mi recolección de datos, voy a añadir un cuestionario estadístico. Ahí va a marcar el carácter mixto. ¿Listo?
Vayamos entendiendo desde esa lógica. No sé si está quedando claro o tienen alguna consulta. ¿Hola? Sí, seguimos acá. Sí se entiende, Magister. Bueno, eso Sí, creo. Magister, se comprende por el momento. Es Ya, pues, comprensible. muy bien. Gracias, gracias. Entonces vamos a ir considerando esos detalles, ¿listo? En la lógica del enfoque cuantitativo se aplica entonces el proceso deductivo de lo general o particular, mientras en el otro proceso ya habíamos dicho lo inductivo, lo particular, lo general. De los datos recién prácticamente no buscamos estadística, no buscamos generalizar, no buscamos todo ese proceso, pero sí vamos a hacer un aporte en la teoría, desde la experiencia, desde la interpretación, ¿ya? Así que vayamos viendo ese detalle. ¿Qué más? Vamos hablando también en esta lógica de relación entre ciencias físicas, naturales y sociales. Muchas veces en un enfoque cuantitativo, y si ustedes revisaron Mario Bunge, que evidentemente hace énfasis a las ciencias, ciencias fácticas, ciencias formales, y hace una clasificación. Y en esa lógica, de repente, en un enfoque cuantitativo, prima muchas veces el uso de las ciencias físicas, es más predominante en las ciencias físicas naturales, pero también en las ciencias sociales se pueden aplicar estos principios de datos de estadística. Y como los casos de test de medición de la inteligencia, de proceso de comprensión lectora o experimentar algo, ¿no? Se puede aplicar, pero siempre desde la lógica de la estadística, ¿no? Y en un enfoque cualitativo, prácticamente no se aplican los mismos principios, porque aquí va a estar presente el proceso de la interpretación, más de repente dentro de lo que viene a ser un proceso vinculado no a los datos, no a los números, sino más a las ciencias fácticas, ¿no? De comprender y ver el proceso de los sujetos, de las personas vinculadas a esto, ¿no? Más hablamos de repente de las ciencias sociales. El investigador en la posición que juega en un proceso cuantitativo es neutral. No puede estar ni a un lado ni a un otro, sino sobre los principios, sobre las investigaciones, tiene que ser imparcial, ¿no? Y aquí es bien importante el tema de los sesgos en la investigación. Y eso he visto recurrentemente en algunas tesis donde le hacen observaciones y le ponen en su informe, aquí hay un sesgo en su planteamiento del objetivo. ¿Qué es sesgo? Le estoy dando una subjetividad, una carga subjetiva. Ya estoy dando por deducido que hay un resultado previo, sin comprobar. Por ejemplo, si alguien dice, y en su título lo plantea, por ejemplo, así, qué sé yo, el método X mejora la comprensión lectora, digamos. Cuando yo digo mejora, o sea, si ya sé que mejora este método, ¿para qué hago la investigación? ¿Tiene sentido? No tiene sentido, ¿cierto? Y en esa lógica hay que tener cuidado con utilizar siempre algunas palabras con carga subjetiva o una intencionalidad. No, no puedo decir que mejora. ¿Quién me va a decir que mejora? En todo proceso de la investigación, en la hipótesis, voy a comprobar. Entonces, lo correcto es decir, incide o influye o se relaciona. Método X incide o se relaciona con, pero no puedo decir mejora, ¿no? Incide o afecta en la comprensión lectora. No estoy diciendo si afecta positivo o negativamente, simplemente estoy diciendo que afecta. ¿No? Entonces no puedo decir mejora, un programa de fortalecimiento para mejorar la comprensión lectora. Generalmente el mejora es el que más utiliza como palabra recurrente. Entonces tengamos cuidado, eso es un sesgo. Y ustedes como investigadores tienen que tener imparcialidad. Y esa imparcialidad es, por supuesto, tener claro qué es lo que va a suceder en el proceso de investigación en términos de afirmación, sin recargar este elemento. ¿Ya? En un proceso de un enfoque cualitativo, que es lo que nos interesa, es más explícita
el investigador reconoce sus propios valores, creencias, e incluso podrían aportar en el proceso de investigación. Pero ojo, aquí también el tema de involucrarse mucho con el grupo o comprometerse con otras acciones puede ser, hay que tener cuidado, muchísimo cuidado cuando se trata de poder involucrarnos con el grupo, que evidentemente dentro de un proceso cualitativo se llega a realizar. En un estudio de una comunidad, puede ser una comunidad, o un grupo en la ciudad urbana, pero específico, qué sé yo, grupo de los lustrabotas, no sé. No hay que involucrarse mucho, solo hasta términos de la investigación y evidentemente para comprender y conocer. Ahora, hay casos de estudios cualitativos que toman mucho tiempo, etnógrafos, particularmente en investigaciones etnográficas, que tenían que ir a vivirse a la comunidad o a la comunidad cultural para comprender. Incluso tenían que aprender el idioma. Hay experiencias de investigaciones etnográficas en un enfoque cualitativo en esa lógica. Y una investigación que ha tomado mucho tiempo, no solo un año, 2 años, depende. Ahora, no digo que se desanime por este enfoque, sino que prácticamente va a tener un carácter mucho más diferente. ¿Sí? En cuanto al papel de los fenómenos de estudio, el papel que va a tener son más pasivos. Por eso es que les decía, es fríamente calculado. Nuestros sujetos se convierten en objetos de investigación. Por eso es que son objetos para nosotros, no sienten ni piensan porque no quiero conocer eso, sino que quiero saber sobre esta categoría, sobre esta dimensión que sucede. Listo. Mientras en un enfoque cualitativo, prácticamente cada realidad es distinta, por tanto hay diferentes significados, significancias que yo voy a tener que entender. Es un rol más activo. Por eso son sujetos de la investigación y no se los considera objetos. ¿Ya? En esa lógica, la relación entre investigador y fenómeno de estudio es totalmente neutral. Mientras que en el cualitativo prácticamente va a influir la interdependencia o la dependencia que se va a tener con los sujetos. Necesariamente tienes que estar ahí, o sea, toda la mañana haciendo entrevista con una persona, otro día con otra persona, dependiendo de sus preguntas y lo que quieren investigar, evidentemente, ¿no? Ahora, el tema de la teoría, ambos van a hacer un aporte en la teoría. Lo van a hacer, pero desde diferentes caminos. Por eso es una tesis, porque si no fuera así, no sería una tesis. Entonces, el aporte tiene que estar ahí, desde la teoría, desde la teorización. Pero la teorización que se hace en un enfoque cuantitativo va a tener un camino distinto y en el cualitativo de la misma. Y en esa lógica, justamente, la teoría está más a través de postulados empíricos, probatorios, que pueden generalizarse y los resultados se pueden extender a otras investigaciones. Mientras que en un enfoque cualitativo, la teoría, el marco teórico es referencia y la construcción de esta teoría va a nacer de las experiencias, del análisis, de los resultados que se obtienen. Sobre todo análisis e interpretación de esta persona, de estos sujetos, y no de datos, porque en lo cuantitativo se hace una interpretación y análisis de datos. Ojo, cuidado, digan, y eso para estudiantes de pregrado, creo. Mi enfoque es mixto. ¿Por qué? Porque cuando hago estadística, tengo que hacer análisis e interpretación. Entonces, estoy haciendo interpretación, es mixto. No. ¿Qué estás interpretando? Datos. ¿Qué estás relacionando? Teoría. ¿Qué estás realizando? Un proceso puramente deductivo. Entonces, no confundamos. Ya, la esencia de lo cuantitativo y cualitativo está totalmente marcada. Y no por interpretar datos se va a volver enfoque cualitativo mi tesis. No caigamos en ese error de pregrado. ¿Sí? En un enfoque cualitativo, ¿qué interpretamos? La realidad, las experiencias, las vivencias de los sujetos. No interpretamos datos, para nada. Y no hacemos referencia y análisis desde la misma teoría. Es un término de referencia, sí, pero hasta ahí, ¿no? ¿Está claro hasta aquí?
Así que cuidado me estén diciendo en su defensa, porque la próxima semana van a defenderme esto que estamos explicando, ya con el marco metodológico constituido, porque yo necesito saber cómo lo estamos trabajando y si tiene coherencia metodológica lo que van a realizar. ¿Sí? ¿No hay consultas? ¿No hay preguntas? Continuamos. Tenemos que entender también en esa misma lógica que la revisión de literatura, que es más, se conoce más como el marco teórico, prácticamente dentro de un enfoque cuantitativo, así como revisaban ustedes el primer documental o la primera cápsula que presenta Sampieri, decía, ¿no? Que en un enfoque cuantitativo es crucial, es nuestra guía, es nuestra base para hacer el planteamiento del problema, definir las teorías, el diseño, la hipótesis, todo. Sin marco teórico, una investigación cuantitativa no tiene esencia. Mientras que en un enfoque cualitativo sí juega un papel, pero no tan importante si se quiere, un poco menos importante en todo el proceso de la investigación. Y en esa lógica es que se va a acompañar siempre la interpretación de las experiencias, que muchas veces son saberes que se teorizan y al teorizarse se convierten en conocimientos. Estos conocimientos se van a volver, ese conjunto de conocimientos se van a volver en teorías y en esos aprendizajes. El marco teórico es un elemento referencial. No digo que no tenga que tener marco teórico, sino que es referente, ¿ya? Y en esa lógica, la investigación dentro de todo ese proceso va a tener su importancia en profundizar en el primer caso conceptos variables y en el segundo caso de análisis para poder consolidar el proceso, ¿ya? En términos de hipótesis, ustedes saben que la hipótesis es una respuesta tentativa al problema, en fin, o es una respuesta a priori, antes de resolver, antes de recolección de datos, antes de, ¿no? Y en esa lógica, en un enfoque cuantitativo, aquí se tienen que probar las hipótesis. Tienes que comprobar si realmente se acepta o se rechaza la hipótesis de investigación. Tenemos que hablar de grados de probabilidad. ¿Se acepta o se rechaza en un 99%, en un 95%, que generalmente son los datos estadísticos de la TED Student que se llegan a utilizar para la medición y la aprobación de hipótesis? Si van a utilizar hipótesis, tienen que probar, tienen que utilizar un método de prueba de hipótesis. Comúnmente se utiliza la TED Student para comprobar pretest, posttest y resultados. Pueden utilizar eso, ¿no? Mientras que en un enfoque cualitativo se generan hipótesis, más que hipótesis, y aquí evidentemente Sampieri dice durante el estudio o al final de este, pero no tiene su importancia. Y muchos autores refutan esto a Sampieri y dicen no, en un enfoque cualitativo no hay hipótesis, sino existen ideas a defender, ideas que defienden las categorías de análisis. No debería haber, si va a haber un planteamiento a nivel de hipótesis, porque dentro de las hipótesis se clasifican la idea a defender, que es un tipo de hipótesis para otros autores, para poder desglosar una afirmación. Una afirmación que no quiere ser comprobada, sino que quiere ser analizada, interpretada, ¿no? Y en esa lógica es que se pueden plantear esto de las hipótesis, pero no hablamos de hipótesis de investigación, hipótesis nula, estadística, para nada, sino hablamos de idea a defender. Si buscan ustedes idea a defender, les va a poner la respuesta un tipo de hipótesis que generalmente se utiliza en un enfoque cualitativo. Ya eso tomen muy en cuenta los que van a hacer totalmente un enfoque cualitativo, idea a defender, que es lo más correcto, ¿no? Y en términos de diseño de investigación, que es el diseño, es un plan, una estrategia que me sirve para decir cómo voy a ahora estructurar todo esto. En un proceso cuantitativo se va a basar de forma totalmente establecida. Hay diseños de organización. Puede ser experimental, no experimental. Y si es experimental, puede ser preexperimento, cuasi experimento o experimento puro.
Y si es preexperimento, puede ser preexperimento con preprueba y postprueba, o puede ser preexperimento solo con postprueba. Y si es experimento, puede ser con preprueba y postprueba, o solo postprueba. En fin, tiene sus propias características. Y si es no experimental, puede ser transversal, puede ser longitudinal, y generalmente se aplica dentro de lo que viene a ser el descriptivo y el correlacional. Sí, existe una clasificación evidentemente así, de lo que puede hacer en todo el proceso de la investigación. Y en el diseño, que juega un rol muy importante, me va a decir, y el investigador tiene que planificar y estructurar evidentemente hasta dónde se va a llegar. Mientras en un enfoque cualitativo no es tan cerrado, no es totalmente estructurado, es abierto, es flexible y se va a ir acomodando y se va a ir de repente construyendo durante el proceso. Entonces, miren, marcadísimo la diferencia. Ustedes verán cómo pueden esto establecer, ¿sí? Vamos a hacer una práctica. Ojo, estamos haciendo revisión teórica y ya, si alguien se anima, necesito sí o sí a una persona que esté haciendo una investigación puramente cuantitativa y alguien que esté haciendo una investigación puramente cualitativa, ¿ya? Y a partir de ello vamos a hacer ejemplos con sus investigaciones de todo el proceso metodológico. ¿Cómo es que va a tener esto coherencia? Porque no me puedes decir si tu objetivo es comprobar y voy a la metodología y me dices diseño de investigación-acción. La investigación-acción no sirve para comprobar. Entonces no hay coherencia metodológica. ¿Cómo puede contradecirse una cosa con otra? ¿No? Y en fin, todo eso hay que ir dándole cierto sí. ¿Ya? La composición de población y muestra. En un enfoque cualitativo tengo que hacer estadística. Sea probabilístico o no probabilístico, tengo que hacer selección aleatoria, dependiendo del diseño, o puedo hacer una selección de bolos, o puedo hacer yo a través de la calculadora, dependiendo, o la prueba, la prueba Z, que también se puede hacer. En un enfoque cualitativo, como no se pretende generalizar, muchas veces no hacemos la muestra, es, que no tiene sentido, pues. Porque si hablo de un grupo, de una comunidad, y en esa comunidad solo habitan 20 personas, ¿cómo voy a hacer un muestreo de 20 personas? No voy a hacer estadística, voy a decir, de los 20 solo tengo que trabajar con 2. Eso es inconsistencia. No hay representabilidad, les van a decir, en su muestra. Su muestra no es representativa. Añada, incluye, revise, y esa es una observación de fondo, llamada de atención al tutor o a la tutora, ¿no? Entonces, por las características cualitativas, y si son 20 de la comunidad, pues tengo que trabajar con los 20. No puedo hacer un muestreo probabilístico. No puedo hacer estadística con cuántos voy a trabajar, ¿no? Ahora, en lo cualitativo, cuantitativo, cuando es no probabilístico, ojo, existe un tipo de muestreo intencional por el investigador. Ahí dice, por las intenciones de la investigación y las características, mi grupo ya está determinado, conformado. En el paralelo A, qué sé yo, puede ser, existen 20 o 5, 20. Voy a trabajar con todos, pero es un muestreo intencional. ¿Que puede aplicar en lo cualitativo? Sí. Pero el probabilístico y el decir población muestra y muestreo probabilístico y estadístico no aplica en lo cualitativo. ¿Ya? Entonces no hablamos de muestreo probabilístico. Cuidado, estén metiendo la pata. ¿Ya? Y ya hablamos entonces de la muestra que hemos ido trabajando aquí para generalizar datos, por eso es la muestra. Si de los 2.000 estudiantes mi muestra es, qué sé yo, 300 estudiantes, estos datos que obtenga de esos 300 estudiantes se puede generalizar para estos 2.000 que no han sido parte del estudio, pero que es toda la población. Entonces, eso es generalizar datos, generalizar resultados. Y esa es una característica muy esencial de un enfoque cuantitativo. Si alguien dice, quiero hacer una investigación en la universidad, qué sé yo, tal, y la universidad son más de 3.000 estudiantes, no voy a aplicarse a los 3.000. Voy a hacer un muestreo probabilístico por cuotas.
o por estratos. Voy a estratificar por carreras, ya, o por facultades, no sé. ¿Y de cuántos de cada facultad, o cuántos de cada carrera? Y si es muy alto, todavía puedo reducir por facultad, ya, con toda la facultad de humanidades voy a trabajar. Ya muestreo por estratos. Facultad, carrera, tantos, tantos. ¿Cuántos tienen? Por carreras, ¿cuántos puedo hacer un muestreo? Y hago por estratos. Y con los que participen y los resultados que tengan de los que han sido parte de la muestra pueden generalizarse en todos los que son parte de la investigación, que no han sido encuestados, pero sí son parte de la población de estudio. Eso es justamente el tema de estadístico y representabilidad. Mientras que en un enfoque cualitativo no jugamos con eso. No hablamos de representatividad, porque cada caso es individual. No juega aquí por nada el tema estadístico, sino las cualidades, las interpretaciones, las realidades, que evidentemente existen, que están ahí, que están presentes. Ya, así que por favor tomen mucho en cuenta este detalle. Entonces hablamos de un muestreo no probabilístico intencional o en otros casos, como dicen otros autores, Mejía, por ejemplo, plantea y dice, no hablamos de muestra, no hablamos de población muestra en un estudio con un enfoque cualitativo. Hablamos de sujetos de estudio y se acaba. No hay donde perderse. Mis sujetos de estudio son 20 comunarios de tal lugar, listo. No hay donde perderse, ¿no? Entonces ya depende del carácter y de los autores, evidentemente, ustedes que se basen para poder desarrollar y expresar su muestra como tal, ¿sí? Los datos en un enfoque cuantitativo totalmente numéricos. Datos numéricos. ¿Qué interpreto? Números. Vuelvo a recalcar, cuidado, me digan en sus defensas o en su trabajo, es que estoy interpretando mis datos, por tanto es mixto. Ay, sí que jalón de red, ¿no? Entonces, no, para nada. Estoy interpretando números. Mientras que en un enfoque cualitativo, evidentemente la interpretación juega el rol importante. ¿Qué datos se interpretan? Se interpretan datos, sí, pero no son datos numéricos, sino son narraciones, significados, textos de las personas, de los sujetos, ¿no? Entonces, la diferencia, ¿no? Y en esa lógica, el tipo de datos puede ser muchas veces en un cualitativo totalmente confiados, duros, secos. Ahí están fríamente calculadas, pero están. Y en lo cualitativo mucho más profundos, mucho más enriquecedores, ¿no? Y hablamos ya de recolección de datos. Entonces, y en esa lógica, en un enfoque cuantitativo, ¿cómo se hace la recolección de datos? Se basa en instrumentos estandarizados. ¿Qué significa estandarizados? Que se pueden aplicar a un grupo mayúsculo, pero que, ojo, tiene que tener siempre, y esto para el cualitativo también, eh, tiene que estar revisado por expertos. Tiene que tener validez, confiabilidad. Después de tener eso, se puede estandarizar. Es decir, mi prueba de lectura que he aplicado en un colegio, puedo aplicarlo también en otro colegio. Me puede servir mi instrumento para otros colegios igual, porque todos tienen que tener un nivel de comprensión lectora. Entonces, lo aplico también en esa lógica. Totalmente uniforme los casos, las situaciones. Las famosas pruebas PISA, por ejemplo. Miden, observan, tal cual. ¿Cuánto tiempo lee en un minuto? ¿Cuántas palabras lee en un minuto? ¿O cuánto sabe o sea, todo eso? No es calculadísimo, ¿no? Y en un caso cualitativo, evidentemente es profundidad de la investigación. Mis instrumentos que voy a utilizar, para recolectar los datos, justamente no están preestablecidos, no están determinados. Es más, pueden cambiar y añadirse a las preguntas si fuera muy necesario para poder todavía profundizar, reconocer, registrar algunos datos, mensajes que están o son parte de mi investigación, ¿no? Entonces de ahí viene la diferencia. Por eso es que aquí, por esta característica de recolección de datos, es muchas veces que le suman el carácter mixto. Porque dicen, no es suficiente tener una estadística de cuestionario.
necesito entrevistarme con un experto, necesito entrevistar a estos niños por casos. Ah, entonces son dos cosas que puedo unir. Y ahí tiene ya el carácter mixto por la recolección de datos. Generalmente donde es más visible lo mixto es en este proceso de recolección de datos. Y si se fijan tesis y revisan tesis, sea de pregrado o de posgrado, van a ver que lo mixto está más aplicado en la recolección de datos, en los instrumentos que yo voy a utilizar en la recolección de datos, y no así en los elementos anteriormente ya mencionados. ¿Sí? Así que tomen en cuenta, si los que están haciendo mixto, evidentemente tratar de ver esa caracterización y siempre tratar de ver si es cuanti quali, quali quanti. Pero en la mayoría de los casos en los que yo he estado y he revisado, siempre predomina el cuantitativo. Quanti quali, quanti quali, en la mayoría de los casos. ¿Pueden hacer la prueba al contrario? Sí. Ya depende de sus habilidades como investigadores y de cómo evidentemente van a plantear todo este proceso. ¿Sí? Creo que ya va por la parte final. Vamos, el tema de los participantes. Los participantes son fuentes externas, son sujetos, mientras en lo cual son objetos, perdón, y en lo cualitativo prácticamente son fuentes internas, involucra conocer y comprender cada realidad. El análisis de datos, aquí vamos a describir variables, explicar cambios, prácticamente un análisis de los datos nos va a pedir sistematizar, estandarizar, basarnos siempre en las variables. No juega mucho la cuestión personal, sino impersonal. Mientras en lo cualitativo, evidentemente, se dan cuenta, su característica es diferente al interpretar estos datos, al conocer y analizar estos datos, pero no son datos numéricos, sino símbolos, son audios, son videos, son expresiones. Necesita mayor análisis y Atlas T, por ejemplo, hace una interpretación y cruce, no solo en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. Me han dicho que han utilizado Atlas T en estadística, así que pueden apoyarse también en eso, ¿no? La forma de los datos para analizar tienen que ser representativos, estadísticos, mientras acá son documentales, está documentado los audios, las grabaciones, las imágenes, muy particular, muy personal del estudio en que se va a consolidar, ¿ya? Así que a tomar en cuenta. Ya vamos por lo último, hasta aquí. Entonces, hablamos de un proceso de análisis de datos todavía basado en la hipótesis, porque mis resultados me van a decir si mi hipótesis es afirmativa o simplemente se va a negar. Me va a decir los resultados, me lo va a decir los datos. Mientras en lo cualitativo no, prácticamente va a predominar el análisis de resultados, sí, pero la interpretación de cada uno de ellos, la significancia. Es que muchas veces se aplica la triangulación de lo que dice él, de sujetos, de datos, de investigadores, dependiendo cómo lo vayan a trabajar, ¿no? Y se puede hacer una triangulación muchas veces en un enfoque cualitativo, porque no es suficiente y tiene que haber confiabilidad y validez también interpretativa. El investigador en el análisis de datos prácticamente no involucra sus creencias, sus pensamientos, mientras que en un enfoque cualitativo de forma interna, de alguna manera está involucrada, pero hay que tratar de jugar siempre con los elementos también de forma objetiva y no tanto así subjetivamente, porque eso ya es caer también en un sesgo a nivel de un enfoque cualitativo, ¿no? Por eso objetivo, rigor, confiabilidad en lo cuantitativo, mientras en lo cualitativo, credibilidad, ¿sí? No hay el dice, sino lo que dice. Dice que dice de tal, no, sino de la fuente primaria, de la persona con la que vamos a ir trabajando. Entonces hay que darle credibilidad. Y muchas veces para eso sirven las grabaciones. La grabación ahí está, ahí he dicho, ahí se ha mencionado cómo se ha desarrollado. Por eso es que cuando hagan un enfoque cualitativo,
Los investigadores siempre están con sus reporteras, con sus grabadoras, en fin, para poder tener esa credibilidad. Tiene que tener su respaldo. Mientras el objetivo, no, a lo mucho hacemos registros fotográficos, sí, y aplicamos el instrumento y con eso es suficiente, ¿no? ¿Cómo se presentan los resultados? Ojo, y esto estamos adelantando en términos generales para que puedan tomar en cuenta. En este proceso se aplica diagramas, gráficos, mientras en el otro no, se interpreta cada punto por punto, según cada análisis de categoría. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, ¿cuáles son las etapas del proceso de investigación? El planteamiento del problema en términos cuantitativos se basa en toda esta revisión que hemos realizado, analítica, en la descripción y en la explicación del problema, mientras en lo cualitativo sí también nos basamos en la literatura, pero trata de explorar y entender como un problema emergente, necesario y dirigido a las experiencias, ¿no? La revisión de literatura en un proceso cuantitativo juega un rol necesario en el estudio, mientras en lo cualitativo se llega a contextualizar muchas veces según la realidad. Entonces, los que están haciendo cuantitativo o con predominancia cualitativa tienen que profundizar el contexto, ya tienen que ver características sociolingüísticas, educativas, que podrían ser factores incidentes también en la problemática. Hipótesis. Se tienen que comprobar. Y aquí pueden ser ideas a defender como algo emergente para resolver. En temas de diseños preestablecidos, emergentes del contexto, la selección de la muestra, y es en términos de resumen, tiene que ver justamente con la representabilidad y el tema de las fórmulas. Y en un cualitativo depende mucho de los estudios, por eso es caso por caso. Muchas veces se asume a un estudio en esta lógica como un estudio de caso. ¿Ya? La recolección de datos, instrumentos predeterminados, establecidos, pero aquí pueden ir cambiándose en el proceso incluso de aplicación de las mismas. ¿Sí? O sea, aquí totalmente riguroso. Análisis de datos, ahí vemos todas las tablas, los cuadros, mientras aquí análisis, análisis y análisis. Presentación de resultados, comprobamos hipótesis, variables. Aquí hablamos de categorías, temas, patrones que tenemos que asociar. ¿Sí? Estandarizados, los resultados flexibles y emergentes que pueden adaptarse y cambiarse en el momento, sí, en un proceso cualitativo, ¿no? Espero que tengan muy en cuenta cada uno de los elementos que estamos mencionando para ya tomar una decisión firme con los temas y los problemas que están abordando en todo este proceso. A mí me interesa que tengan seguridad. ¿Y cómo tenemos seguridad y certeza en qué línea metodológica me voy a seguir? Es conociendo qué es esto. Les estoy dando un resumen, un pantallazo de lo que viene a ser todo proceso de investigación. Y ya la decisión la toman cada uno de ustedes. Y esa decisión tiene que ser totalmente sólida. No puede ir cambiando después, no, mejor haré cualitativa. No, ya tienen que tener solidez en todo ese proceso de la investigación. ¿Sí? En esa lógica, y después nos vamos a un pequeño descanso, evidentemente hoy tenemos una sesión un poco más ampliada, primero porque hemos empezado tarde por cuestiones técnicas y segundo porque tenemos que recuperar tiempos. Si bien hemos dado una clase grabada, tratar de hacer lo más básico posible para que entiendan y realicen el trabajo número 2, pero sobre eso me han dicho que todavía necesitamos ampliar y asumir la carga horaria. Vamos a quedar un poquito más de tiempo, ¿sí? Por hoy y la próxima sesión, ¿ya? Este es un resumen, ¿sí? Un resumen de todo lo que viene a ser en términos de paradigma epistemológico, porque ustedes te van a ubicar en un paradigma epistemológico, ¿sí? Y han llevado esto, sé que han llevado, pero tienen que recordarlo y asociarlo al proceso de investigación, que eso es lo que realmente es necesario. Vamos a hablar desde una caracterización de un paradigma epistemológico positivista
interpretativo y sociocrítico. ¿Ya? Y en un paradigma positivista, donde cae, el objetivo es establecer relaciones, medir causas. Generalizamos y comparamos. Los resultados son probados, verdaderos, a partir de la comprobación de hipótesis. Y en todo caso, cuando nos posicionamos en un paradigma positivista, ¿cuál va a ser la ruta metodológica? Y ojo, tomen en cuenta, porque cuando posicionen esto también tienen que considerar si va a ser mixto o no, o cómo va a ser, ¿no? Si es positivista, puede ser experimental, manipular todo el proceso experimental o de manipulación de variables. Dos caminos. Por eso es que un enfoque es más cuantitativo, pero también el diseño puede ser experimental y no experimental. Es decir, si alguien dice, mi paradigma epistemológico de mi investigación es positivista, significará que todo el proceso metodológico que está realizando es puramente cuantitativo, sea con diseños experimentales o sea con diseños no experimentales, es cuantitativo, porque voy a interpretar datos, me voy a basar en la estadística, me voy a basar en la comprobación de los resultados, ¿no? Generalmente, ¿qué técnicas utilizo? Encuestas, cuestionarios, test. Recurrentemente son los que se utilizan, ¿ya? Instrumentos, guía de preguntas, guía de cuestionarios y registros. Van a ser más objetivos, más técnicos, más calculadores para poder entender la realidad, la problemática, que evidentemente es parte del proceso, ¿ya? Entonces, tienen que citar, si va a ser positivista, tiene que tener un proceso metodológico cuantitativo. Si van a posicionarse en un proceso interpretativo, que es reflexionar y entender evidentemente todo este proceso, no vamos a generalizar datos, va a tener más un carácter hermenéutico y dialéctico, va a responder a un enfoque cualitativo. Diseños. Ya no hablamos de diseños experimentales y no experimentales. Hablamos de diseño etnográfico, de teoría fundamentada, fenomenológica, y lo que más se utiliza en un cualitativo, estudio de caso. Estudio de caso. Reitero, cuando es cualitativo, en la mayoría de los casos, en una tesis de pregrado y posgrado, se convierte en un estudio de caso, que también podría ser estudio etnográfico en el marco de la educación. Ojo, puedan considerar ese detalle. Generalmente utilizamos observación, entrevistas, grupos focales y los instrumentos diarios de campo, grabaciones, triangulaciones, ¿no? Miren, la ruta metodológica viene a ser desde un proceso interpretativo, evidentemente con un carácter totalmente diferente. Y en lo sociocrítico, evidentemente es dialógica, transformativa, y en esa lógica sí está también en un enfoque cualitativo, pero ya los diseños que va a utilizar no van a ser los anteriores, van a ser de investigación-acción, histórico-dialéctico, que tienen sus propios procesos, fases, etapas, si se quiere. Técnica Delphi o grupos focales. Instrumentos, ideas claves, triangulación o matriz de análisis. Miren, tienen que ver en cuál se van a situar. Y el diseño en particular es el camino, la estrategia y el método para alcanzar estos resultados. Ustedes dirán, ¿cuál es el camino que van a seguir? Sus objetivos, como lo han planteado. Porque los objetivos me marcan hasta dónde yo voy a llegar como investigador, como investigadora en todo este proceso. ¿Sí? Bueno, consultas, preguntas, dudas. ¿Está claro? ¿Se entiende? Evidentemente lo tienen que interiorizar esto. Evidentemente lo tienen que tener dentro de consciente para poder realizar toda esta selección y todo este marcado de reconocer el paradigma. Necesita tener la seguridad y la certeza de qué camino va a seguir su proceso de investigación. Y ahí tienen ustedes los caminos. Hoy se los ha presentado en términos teóricos. Ahora hay que ponerlo en término práctico. Ahora, ¿cómo hacemos esto en nuestra tesis? Ahí está el reto, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo
muy básico, evidentemente, porque ya lo tienen que desarrollar cada uno de ustedes, de cómo aplicamos todo esto que hemos desarrollado en términos de tesis, ¿no? Pero hasta aquí, en teoría, ¿está claro? ¿Tienen alguna consulta? Sí, está claro, magíster. Para Vicky está claro, para los demás también. Sí se entiende, Magister. Sí, magister, está claro. Ya, pues, gracias por responder. Entonces, ya saben, la tarea más grande que tienen es seguir, determinar el camino que van a seguir. Si es cuantitativo, si es cualitativo o si es mixto. Y a eso va a definir todo el carácter metodológico que evidentemente ustedes tienen que desarrollar. ¿Sí? Si está claro, pasemos al siguiente. Y luego nos vamos a un receso, ¿ya? Para que tomemos cafecito, un poquito, estemos más despiertos porque vamos a estar hoy hasta un poquito más tarde, ¿ya? En el enfoque cuantitativo, el marco metodológico que vamos a desarrollar es este. Y todo esto que vamos a hablar hoy en práctica, lo vamos a hacer en un ejemplo. Ya decida alguien después del recesito que vamos a tener por lo menos 10 minutos para que pueda decirme yo, qué sé yo, quiero que hagamos el ejemplo con mi tema, que sea cuantitativo. Vamos a desarrollar todo este proceso, los que hemos explicado, por supuesto. Y todo esto tienen que presentar como tarea número 3 y lo tienen que defender el próximo sábado. Y ya con lo que planteen y defiendan, por tanto, la tarea 3 va a ser presentar en Word, subirlo, o en PDF, perdón, subirlo hasta el día sábado como máximo, pero en la sesión hasta 5 de la tarde, ya les voy a poner el tope, y en la sesión que tenemos, todos tienen que defender. Y ahí yo voy a ver si hay coherencia o no, y si les digo, esto tiene que cambiar, esto tiene que incluir ahí, les va a servir para ustedes para que puedan todavía ajustar. Y todas las recomendaciones que se les va a hacer las tienen que considerar y para el trabajo final, que les voy a explicar la última sesión, tiene que estar todo este proceso también, con las correcciones, con todo ese proceso, ¿sí? Así que para el próximo sesión tienen que considerar ese detalle, que ojo, después de nuestro pequeño receso vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? De un enfoque cuantitativo y de un enfoque cualitativo, ¿ya? Así que también vamos a hacer todo este detalle en el temas del marco metodológico, ¿sí? Así que nos damos, voy a dejar de compartir, me quedo con esta pantalla. Son exactamente las 21:12. 10 minutos nos daremos porque yo también me he cansado de hablar y imagino que ustedes están igual, cansados de escucharme. Espero que no se hayan dormido. 21:12. Entonces retornamos 21:22. ¿Listo? Así que nos daremos este breve receso. No salgan de sala.
Hay un refrán popular que dice, quien de santo